Un nuevo pacto sobre migración y asilo ha sido presentado por la Comisión Europea con el fin de reformular el inoperante sistema migratorio que ha regido hasta ahora en la Unión Europea. Para su aprobación se requiere del consenso de los 27 países que tienen posturas divergentes. Mientras tanto, miles de refugiados y solicitantes de asilo esperan que se cumplan los convenios internacionales y el respeto de los derechos humanos de los migrantes. Se cumplen 5 años de la peor crisis sobre los refugiados vividos en la Unión Europea desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 1,5 millones de personas en 2015 sortearon las fronteras de la Unión Europea, procedentes de guerras como la de Siria o la de Afganistán. Eran personas que buscaban protección para su familia, que buscaban protección para poder sobrevivir a los acontecimientos bélicos que vivían sus países. Sin embargo, la Unión Europea trató de buscar un acuerdo en el que llegaron a una repartición de esos refugiados entre los 27 miembros de la Unión Europea. Finalmente, aquello acabó en un desastre y en un desacuerdo entre diferentes países donde las formaciones ultraderechistas gobernaban y donde los discursos del odio, racistas y xenófobos parecían implementarse en la sociedad. Aquel era uno de los acuerdos que se planteó por parte de la Unión Europea. Se vendió como una apuesta de solidaridad. Sin embargo, no llegó a buen puerto. 5 años después y tras la crisis de Lesbos, ahora los países de la Unión Europea buscan un nuevo acuerdo migratorio que parece cojear hacia los partidos de la Unión Europea. La Comisión Europea presentó el 23 de septiembre el esperado nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, inicialmente previsto para febrero de 2020. La propuesta pretende establecer un nuevo marco común para la gestión de la migración en Europa. El documento reconoce que el sistema actual ya no funciona y que durante los últimos 5 años la Unión Europea no ha sido capaz de arreglarlo. I can say at this stage, which I think is an early stage, is that we welcome the pact. We think it's a good initiative. We've been interacting with the Commission for many months during the preparation of the pact. There are already, I think, some very important elements there. Rescue at sea, recognized as a duty and something that has not been done sufficiently so far by Europe. El mar Mediterráneo se ha convertido en el paso de migrantes más mortífero del mundo. Cerca de 17.000 personas han muerto desde 2014 hasta la fecha, según reportes de la Organización Internacional de Migraciones. A partir de 2015, hubo un repliegue en las operaciones de rescate y salvamento por parte de la Guardia Fronteriza. Además, se ha criminalizado la labor que realizan organizaciones no gubernamentales en la atención a los náufragos. Je suis suspect d'être trafiquant d'êtres humains. C'est simple. Pourquoi? Pour appeler les services de sauvetage en mer de les deux pays. Comme je dis toujours, j'ai appelé les deux pays, le Maroc et l'Espagne, qui sont collaborés pour sauver les gens qui sont dans la Méditerranée. Mais malgré tout ça, je suis suspect de ça. El caso de Elena Maleno, acusada en Marruecos, fue finalmente archivado por el tribunal, pero en igual circunstancia estuvo el sacerdote Moussié Serai, quien estuvo acusado de tráfico de migrantes por la giustizia italiana. Nel 2003 ho iniziato ad avere questo contatto con questi profughi che erano trattenuti nei centri di detenzione, i quali, quando hanno capito che io mi occupavo, mi interessavo di loro, hanno scritto il mio numero sul muro del carcere dove erano trattenuti, mettendo il mio nome e sotto dicendo per ogni emergenza chiamate questo numero. Così chiunque passava da quei centri di detenzione trovava il mio numero sul muro. Los casos de juicios a organizaciones no gubernamentales que rescatan migrantes en el Mediterráneo han sido muy emblemáticos. De 24 embarcaciones humanitarias activas en 2017, solo están operativas unas 7, principalmente debido a incautaciones y juicios que impiden su navegación. Cristina Cataneo es una patóloga forense italiana que publicó un libro sobre su trabajo para identificar a migrantes que perdieron su vida en el mar Mediterráneo. It is a European problem. It is a European issue. The bodies are on European territory. The relatives
who are becoming European citizens are in Europe, many of the relatives. So I don't see any way out of the fact that Europe is the only one who has the tools and the capacity to solve this issue, and also who has the duty to solve it. La situación se mantiene en la actualidad. Los pocos buques de organizaciones solidarias que operan se ven muchas veces en la necesidad de pasar semanas enteras con náufragos que han sido rescatados porque no consiguen acceso a ningún puerto. En días pasados, frente a las costas de Italia, más de 70 migrantes se lanzaron al mar desde un buque de una ONG que transportaba 280 migrantes rescatados en embarcaciones endebles. Lo hicieron al ser informados que Malta había rechazado el desembarque. Las devoluciones en caliente de migrantes que llegan por mar, una actividad expresamente prohibida por leyes internacionales, es otra de las prácticas que realizan veladamente desde hace años. A mediados de septiembre, un grupo de migrantes afganos aseguró que tras llegar a la isla griega de Lesbos, las autoridades los rodearon, maltrataron, los metieron en balsas salvavidas y los abandonaron en el mar. Otobüs gelir size götürür, kampa götürür. Ondan sonra otobüs geldi, hepimizi kaldırdı, telefonumuza aldı, çanta, para ne varsa hepsini aldı, dedi kampada geri verecek size. Ama bize götürdü, gemiye bindirdi, getirdi bu botlarda. Yani çok kötü bir şekilde bize bıraktı su içine. We had the opportunity to speak to the relevant ministers. We have raised yet again with them our concerns that there are pushbacks contrary to the most fundamental principles of refugee law, and that is that you do not return people to a place of danger and persecution. Now, we provided further evidence, credible evidence of these pushbacks, I think the third time on which we've done this, and the minister, the senior minister, was very receptive to an investigation into those facts, and he assured us that they would look at the facts to see if they can be supported, and he will be prepared to, to respond accordingly. En 2015, a raíz del recrudecimiento de las guerras en Oriente Medio, África y Asia, se generó una ola migratoria sobre Europa que fue en gran medida contenida por medio de un pacto migratorio que ahora se planea reformar. Por entonces, miles de personas establecieron una ruta para llegar a Europa principalmente a través de Turquía. De allí, pasar a Grecia hasta llegar a Italia o bien atravesar los Balcanes y finalmente llegar a las puertas de la Unión Europea por Hungría, Croacia y Eslovenia. Ante esta situación, Europa decide cerrar las fronteras y firmar en marzo de 2016 un acuerdo con Turquía para que contenga en su país a quienes intentaban arribar al continente. Cette coopération avec la Turquie, ça veut dire qu'il doit y avoir une aide qui est apportée par l'Europe, parce que la Turquie accueille 2 500 000 réfugiés. Il faut qu'il y ait aussi des engagements de la Turquie par rapport à la lutte contre les passeurs. Et ça suppose aussi que la Turquie puisse avoir des conditions de réadmission, c'est-à-dire reprendre un certain nombre de migrants qui sont partis de Turquie et sont allés vers l'Europe. El trato con Turquía implicaba devolver a ese país a los migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas, es decir, la gran mayoría. Pero hasta el momento eso solo ha sucedido con 2.000 personas. Además, por cada solicitante de asilo rechazado, la Unión Europea había prometido acoger a un refugiado, situación que nunca se cumplió. Además, los países no han podido llegar a un acuerdo sobre el reparto de refugiados. Algunos estados como Polonia y Hungría, pero también Irlanda y Dinamarca, no han reubicado a ninguna persona procedente de Turquía. También se firmaron acuerdos con otros países para que contuvieran en las fronteras a los migrantes a cambio de apoyo económico. Las condiciones de refugio en Libia particularmente son muy cuestionadas debido al conflicto armado que se presenta en este país luego de la invasión de la OTAN y el posterior asesinato del presidente Muammar el-Gaddafi en 2011. Pero en otros países, el pacto migratorio tampoco ha funcionado como se prometió inicialmente. A comienzos de octubre, voceros de la Organización Mundial de Migraciones alertaron acerca de la peligrosa situación que viven migrantes represados en Bosnia y Herzegovina en las fronteras de la Unión Europea, debido a que se acerca el invierno y miles de ellos duermen a la intemperie porque no les dan acceso a los campos de refugiados. I want to go to Italy for a good future. But here situation is not good. Winter is coming. People are living under the tent.
it's a very cold situation. People cannot sleep properly at night. We have about 8,500 migrants in the country. We have about 6,000 places in official accommodation centers, which means 2,500 people are sleeping outside, in squats, forests, streets, abandoned buildings. If we don't find a solution for those 2,500 people, when the weather gets cold, we will have people sleeping in the snow, including this time families and children. What is the sad part of this is that this is absolutely unnecessary in the sense that we have the financial resources provided mostly by the European Union to provide and take care of all those people. Aunque el nuevo pacto migratorio alza las banderas de la solidaridad y la responsabilidad, el debate central ha girado en torno a cómo distribuir a los pocos migrantes que finalmente logran acceder a Europa, los costos de las deportaciones y el reforzamiento de las fronteras. Solidarity and responsibility have to be seen at the same basis, at the same level of ambition. I repeat that we have a system that makes sense. I'm not asking you to like it. I'm asking you to understand it. And we will need time to discuss this. Aunque los países de economías desarrolladas concentran buena parte de la atención mundial en cuanto a las solicitudes de asilo, los informes publicados por ACNUR refieren que estos solo acogen el 16% de los refugiados. El 84% restante lo asumen países no industrializados. Alemania es el único que se encuentra en la lista de los 10 países que más acogen refugiados en el mundo. El nuevo pacto migratorio de la Unión Europea se muestra favorable a las posiciones de países como Hungría, la República Checa o Austria, donde las formaciones de ultraderecha habían pedido reducir la llegada de personas migrantes, pero también habían incluso bloqueado las cuotas de acogida de refugiados acordados en el Acuerdo de Dublín. Sin embargo, aunque se recomendaba a los países que tomasen acciones para proteger a estas personas refugiadas, finalmente se instauró una cuota de refugiadas obligatoria por los países. La Unión Europea lo obligó a sus Estados miembros, sin embargo no fue así, no se cumplió. Los países más afectados, principalmente los del sur de Europa, como Grecia, Malta, Italia o España, se vieron afectadas porque estas personas quedaban bloqueadas en sus países y no eran recibidos ni acogidos por el resto de países de la Unión Europea. El nuevo pacto migratorio parece contemplar un nuevo modelo de solidaridad. Lo han llamado así porque lo que pretenden es que los países que no quieran acoger a estas personas por diferentes motivos deban aportar económicamente cuantías para expulsarlos de los países donde llegaron. La Unión Europea quiere acelerar las deportaciones y para ello plantea un máximo de 12 semanas. 12 semanas donde se estudiarán incluso los casos de asilo y refugio, una cifra que los defensores de los derechos humanos ven baja, porque estudiar cada caso supone uno de los grandes garantes de los derechos humanos. Ahora también este pacto migratorio contempla reforzar al Frontex, unas policías de la Unión Europea que controlan las fronteras exteriores de la Unión Europea. Además, proponen continuar con la militarización de la frontera exterior de la Unión Europea, por lo que parece que las fronteras de la Unión Europea se van a hacer más fuertes, pero sobre todo más violentas. A principios de septiembre, un incendio arrasó el campo de refugiados de Moria, dejando a más de 13.000 personas sin techo. Era la consumación de una tragedia anunciada. El hacinamiento, la precariedad, la ausencia de servicios básicos y la llegada de la pandemia hicieron que este campamento ubicado en la isla griega de Lesbos se convirtiera en una bomba de tiempo. A raíz de esta tragedia quedó en evidencia la urgencia de una política común de asilo y migración en la Unión Europea. I feel personally touched by this dramatic situation. It was important for me to come here and to express the European solidarity. Ich bin einfach total schockiert, was in Moria passiert ist und vor allem, wie dort die Behörden mit den Menschen umgehen, dass Kinder, Frauen, Männer alle dort hungern müssen, kein Wasser bekommen, deswegen die Weiterreise versperrt wird. Das schockiert mich einfach
total und als EU-Bürgerin bin ich einfach super, super wütend, dass es so ist. El fracaso de los acuerdos derivados de la crisis de los refugiados en 2015 y la falta de voluntad de varios países para llegar a un consenso evidenciaron a una Unión Europea dividida y debilitada. Frente a la incapacidad de llegar a una política común, el estancamiento de miles de personas que huían de la guerra se hizo cada vez más evidente en el viejo continente. This is urgent. We have boats floating in the Mediterranean for months. We have pushbacks. We have a dramatic situation on the Greek islands. I mean, the list is very long of all the motives for which this is urgent. I'm worried about this, the likelihood that this will last for a long time because we cannot wait. And certainly we should come to next summer, which is traditionally a season of more arrivals, with a better system in place. Semanas después del incendio de Moria, la Comisión Europea finalmente lanzó la propuesta del Pacto Migratorio, un proyecto base para iniciar un debate, llegar a un consenso con todos los países y establecer un marco común para la migración. As I've said, the Commission will come forward with a new pact on migration, and at the heart of it is a commitment to a more European system. I can announce that we will abolish the Dublin regulation, and we will replace it with a new European migration governance system. It will have common structures on asylum and return, and it will have a new strong solidarity mechanism. La propuesta propone la unificación de los sistemas de identificación y control de los migrantes, la agilización de la respuesta a las solicitudes de asilo, el reforzamiento de los controles fronterizos, la ayuda en el terreno a terceros países y un mecanismo de solidaridad basado en el financiamiento de los retornos. We will ensure a closer link between asylum and return. We have to make a clear distinction between those who have the right to stay and those who do not. We will take action to fight smugglers, strengthen external borders, deepen external partnerships, and create legal pathways. We know that all member states will never accept mandatory relocation. That's one thing we know already. At the same time, relocation, and not only sending help or border guards, is what really alleviates pressure from member states facing high numbers of arrivals. So with this return sponsorship, we are providing a viable alternative to ensure that even if they are not relocated, the same numbers can be catered for. La política de reubicación que establecía que todos los países debían cumplir con una cuota mínima de acogida de refugiados fue abandonada. En contrapartida, se propuso que aquellos estados que no participen en este mecanismo deben financiar el retorno de personas que hayan sido rechazadas en sus solicitudes de asilo. Solidarity is not optional. Everybody has to contribute to the solidarity. But there are some possibilities to choose in what way to show your solidarity. The two main ways to show solidarity is either via relocation of those probably in need of international protection, or with a new return sponsorship, where member states are helping each other to actually do the returns of those not eligible to stay. Y de hecho, es curioso que los países que han rechazado de forma tajante acoger a refugiados en sus territorios podrán hacer uso de una salvaguarda del sponsorship que dice que se puede cambiar la responsabilidad de justicia inherente en la acogida de una parte de las personas que llegan a Europa con un compromiso para deportar o pagar deportar al mismo número de personas que les tocaría acoger. Durante el debate inicial de esta propuesta, diversos miembros del Europarlamento manifestaron duras críticas a este nuevo pacto. Many things have been said, but concretely, this is too much focus on keeping people out and on returns. As been said here, how can you even spell solidarity in the question of forced returns? This proposal won't solve problems such as Moria. It will legitimise new closed centres being built, and
We need individual applications to be looked at properly and more legal pathways for entry to the EU. O sea, mirar lo retorcido de la situación, en el sentido que países de extrema derecha que han estado en contra de las cuotas no solo consiguen que se eliminen las cuotas, sino que el precio es que tienen que pagar para que se pueda deportar a más gente. The only thing reinforced here is Fortress Europe, giving more arguments to those that don't want to welcome migrants and who criminalise them on a systematic basis. It's vital for the Commission to reinforce the Europe of rights and freedoms rather than a Europe based on exclusion and racism. Thank you. En contraposición, un grupo de países del este liderados por Hungría manifestaron su rechazo al pacto con un fuerte discurso antimigrante. The basic approach is still unchanged because they would like to manage the migration and not to stop the migrants. That's two different kind of approach. They still on that bank saying how to manage well the migration. The Hungarian position, stop the migrants. We need really hotspots outside of Europe. We should negotiate with North Africa countries. We should really have a long-term strategy on Syria, on Libya, and the strategy should be that these people really should stay and live in their home countries. La propuesta de estos países de frenar la migración en terceros países no es nueva. Actualmente la Unión Europea destina millones de euros a países de origen y tránsito para evitar que los migrantes lleguen a sus fronteras. Casos como el de Libia ilustran claramente el fracaso de esta política y el desastre humanitario que ha acentuado en la región. A team we sent last week to monitor the situation of migrants transiting through Libya has highlighted a cycle of violence. People who'd faced unimaginable horrors in Libya were left to drift for days at sea, had their boats dangerously intercepted, and were returned to suffer arbitrary detention, torture, and other serious human rights violations. El nuevo pacto migratorio no solo rectifica este tipo de políticas, sino que además propone un aumento en los sistemas de control, el reforzamiento de las fronteras y coloca como elemento central la devolución de los solicitantes de asilo. Pero no viene a hacer nada prácticamente nuevo que no se estuviera haciendo ya. Pero lo preocupante no es que no proponga nada nuevo, sino sobre todo que institucionaliza, le da rango de ley a las violaciones de derechos humanos que ya se estaban realizando en Europa, y eso sí que es muy preocupante. La crisis de Moria fue apenas un detonante detrás de una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Con esta nueva propuesta, ha quedado claro que la agenda antimigrante de los gobiernos de ultraderecha se ha impuesto sobre el pacto. Lejos de proponer cambios estructurales en la política migratoria, ratifica prácticas que no solo se han mostrado insuficientes para proteger a las personas que buscan refugio, sino que han acentuado la violación sistemática de sus derechos fundamentales. La Unión Europea trata de buscar un consenso para el nuevo pacto migratorio. Sin embargo, necesita el consenso de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Algo que parecía difícil, pero que, según la propia Comisión, no debería ser así. Parece que los estados del sur podrían llegar a acuerdos con los del norte para acelerar esas expulsiones y deportaciones de las personas migrantes. Aunque el esfuerzo de la Unión Europea insiste en cerrar las fronteras y hacerlas más fuertes, parece que ahora la política de expulsión de los migrantes puede estar en la agenda de los países de la Unión Europea. Los defensores de los derechos humanos insisten en que parece que ese capítulo, el de los derechos humanos, se ha olvidado en el nuevo pacto. Un nuevo pacto que deben analizar los países. Sin embargo, las cifras siguen siendo escandalosas. Desde el año 2015, el último pacto migratorio, más de 20.000 personas han fallecido tratando de llegar al territorio de la Unión Europea. Llegamos así al final de Entre Fronteras. Le agradecemos que nos hayan acompañado en este tiempo de reflexión y sobre todo de periodismo de fronteras, migraciones y derechos humanos.